Ok, thank you. Sí, mejor grabemos de una vez porque igual después le corto ese pedazo. ¿Dónde está? Hola Alma, Molina, buenas tardes. Y ahorita empezamos. Solo está terminando de pulir detalles ahí. Abrilita que nos va a ayudar con el Zoom, como pudieron escuchar. Esta vez se va Esta a vez se va a grabar la grabar la reunión a reunión a solicitud. solicitud. Uy, está pasando. A solicitud de algunos que por ahí tengo eco mucha. ¿Qué será eso? Bueno. Esta es una reunión misteriosa, misteriosa. Aprovechando el eco. Es una reunión con efectos especiales. Para Halloween lo había hecho así, dice. Pues no sé qué pasa, tío. Ya se está grabando. Ah, pero no hay pena. No, porque yo le corto eso, no hay clavo. Ya se quitó. Estamos. Bienvenidos, bienvenidas. Ya estamos. Son siendo las 6 en punto. Ah, pero no he puesto. Que no he puesto mi rostro, tíos. Ahí estamos. Pues qué bueno vernos una vez más, mis hermanos, mis hermanas. Este es el penúltimo estudio bíblico del año, les cuento, porque generalmente en diciembre suspendemos un poquito porque la asistencia se vuelve muy atípica, porque todo el mundo anda ahí en su corre-corre, en su trajín. Y lo que vamos a ver la semana entrante, les anticipo, es un estudio bíblico que siempre doy todos los años en estas épocas y es en cuanto a la celebración de la Navidad y su fundamento bíblico. Así que si usted ya lo recibió y no lo quiere recibir, no tenga pena, no le vamos a recriminar nada, le vamos a decir, ay, qué barro, ¿por qué no se metió? No hay clavo. Pero si lo quiere volver a recibir, aunque ya lo ha recibido, también vale la pena, de repente puede tomar nota o algo. Este y el entrante se van a grabar, porque creo que sí puede ser útil. Porque algunos están en Thanksgiving. Todos los hermanos que se meten de Estados Unidos están en Thanksgiving, celebración, entonces, así en buena onda, y sobre todo porque está mi cuñadita y no quiero que me caiga por no haberlo grabado.
Entonces vamos a grabar hoy, así que, pero no se preocupen, no es que los estemos dejando registrados ahí en grabación ni nada, ni a mí. Así que tranquilis, tranquilis, vamos a empezar con el estudio de hoy. Por ahí Abrilita nos va a estar ayudando, pero bienvenidas, Abrilita García, que nos ayuda, Sofía, ¿qué tal, Sofía? ¿Qué tal, Marisol? Ahora Yasmín Huertas, Melanie, por ahí anda también, Esperanza Cabrera, Roxana's Hope, que son como, bueno, no sé si están todos, que son menos casaqueros, y creo que solo uno, solo el pobre Selvin está ahí. Ni mo, para que no digan que no se metió Roxana Cooper, ni mo. Mayra, bienvenida. Buenos días, que creo que es mi esposita. Brenda Marisol, Brendita, gracias por avisarme ahí que estaba ya Abrilita al pie del cañón. Y Eva, bienvenida. Ahí está ya mi esposa Listo también. ya. Buenas noches a todos. Buenas Me noches. costó que Ahí me estamos cargara ya. mi teléfono. Ahí estamos ya, mis hermanos. Habiendo 15 conectados, ahorita con Luis García y Eugenia. Así que, Abrilita, si tenés por ahí lista la presentación, podemos ponerla, ¿viste? Ahí la vamos siguiendo. Ya no tengo necesidad de decir las reglas del juego porque hoy sí estamos los de casa nada más. Si ustedes ven alguna ausencia de algunos que frecuentemente suelen estar, es por los que viven en Norteamérica y están de celebración y otros que dicen que celebran aguante. Y ni son gringos, pero no, son mentiras. Vamos con un breve repaso, mis hermanos, sobre todo porque la semana ¿Ya pasada... oraron? Ya. ¡No! ¡Qué bárbaro! Vaya, hombre, si por eso le llaman ayuda idónea. Dale, Canche, por favor, orá. Vamos a orar, mis amados hermanos, para comenzar. Padre, te amamos, Señor, te necesitamos, Padre Sí, señor. bendito. Tú eres lo único para nuestras vidas, Señor. Padre bendito, bienvenido a este lugar. Gracias, Padre, por recibirnos, por hablarnos, Padre bendito, por escucharnos, Señor. Gracias, Padre, por perdonarnos, Señor, perdonar nuestros Amén. pecados, Señor. Gracias, papito lindo. Hoy, Señor, ponemos este estudio en tus manos, Señor, que sea tu Santo Espíritu, Señor, en este lugar. Háblanos a través de mi esposo, Señor, que seas tú, Señor, hablando a nuestros corazones, a nuestra mente, Padre bendito, prepara desde ya, Señor, eh, nuestro entendimiento, Señor, para poder tomar y aceptar esta palabra, Señor, pero sobre todo, Señor, ponerla en práctica, Señor. Como dice tu palabra, no solo oidores, sino hacedores de ella, Padre bendito, por favor, Señor. Bendigo la vida de mis hermanos que ya estamos aquí, Señor, que hemos decidido la mejor parte, estar a tus pies, Señor. Gracias, Señor. Bendigo también a aquellos que vienen en camino, en el carro, Señor, guárdalos, Padre bendito. Y aquellos hermanos que van a entrar más tardecito también, Señor. Aquellos que se les ha olvidado, Señor, que tu Santo Espíritu les recuerde, Padre bendito. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por esta tarde. Y a ti sea toda la gloria, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús oramos. Amén. Y amén. Amén. Ahora sí, Amén. ya podemos comenzar. Hoy sí, no, y de hecho sí, así debe ser. Mi esposa es testigo que yo siempre cuando predico en las iglesias, primero pido que oren. Es primera vez que eso me pasa. Pido perdón, hermanos. Perdón, pecado, amor. Pero avancemos, vamos con el repaso. Vamos a hacer un brevísimo repaso, pero sí es importante porque, sobre todo porque la semana pasada no hubo, les conté por qué, tuvimos la escuela bíblica de vacaciones y eso sí nos absorbe así full time casi, mis hermanos. Pero fue una gran bendición, bendito sea Dios. Pero avanzamos entonces con la primera diapositiva del repaso. Si ustedes no ven citas, mucho fundamento aquí ni nada, es porque esto ya lo vimos exhaustivamente, ya vimos con base bíblica. Tengo los estudios por si alguien los quiere, con mucho gusto se le pasan. 1 Juan 4:1 dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Y nos advierte algo, vimos la profecía y vimos lenguas. Terminamos de ver el don de profecía y empezamos con él. Y vimos el de lenguas, faltó un pedacito que hoy lo vamos a ver. Sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Esa advertencia está muy clara. Entonces no es, vimos que en detalle que no existe nada malo en probar a un profeta. Y si el profeta se molesta porque usted pone a prueba lo que él está diciendo, está fallando a la escritura. La misma Biblia nos dice, no, pruébenlos, porque han salido muchos. Hechos 2:14 al 18 deja muy claro que el don profético no ha terminado. De hecho, dice que en los postreros días la iglesia va a profetizar. Entonces, no ha terminado. Sería
Yo no sé cómo pueden decirlo, les soy sincero, con todo respeto lo digo, pero es que, ¿cómo va a ser si aquí mismo dice que en los postreros días ese don se va a desatar de una forma poderosa? Vemos un listado de varios profetas en la iglesia nuevo testamentaria, ¿sí? En la iglesia primitiva, pero sí del Nuevo Testamento, no del Antiguo Testamento. O sea que en la iglesia primitiva ese don no cesó, no terminó. No hay nada en la Biblia que diga específicamente que ese don cesó. Entonces, estaríamos como asumiendo, digamos, cuando decimos que ese don terminó. Una cosa es que no se manifieste tanto, quizá como quisiéramos, pero eso no nos da autoridad para decir que se cesó, ¿verdad? Como la Biblia nos insta a tener cuidado de muchos falsos profetas que saldrán por el mundo, es importante conocer la forma de filtrar a los falsos de los verdaderos. Eso es parte de lo que vimos, ¿verdad? Tenemos que saber cómo filtrarlo. Vimos, por ejemplo, que para que alguien pueda detectar billetes falsos, lo primero que hacen es enseñarle a las características que tiene un billete verdadero, para que tenga un marco de comparación. Avancemos por. Pero recuerda que cualquier duda o algo se vale intervenir, preguntar, etcétera, sobre todo si es corta y tiene que ver con el tema. Si no tiene que ver con el tema, solo deje la escrita y si es larga también. Aspectos básicos del don profético, todo esto lo vimos con base bíblica. Solo estoy haciendo un refresh de lo que vimos. Primer punto, asertividad. Obviamente tenía que cumplirse lo que decía el profeta, si no, pues no era profeta de Dios. Segundo punto, no guía en doctrina. Los profetas no guiaban en doctrina, no decían la iglesia tiene que... No, sino que guiaban en torno a lo que iba a venir. ¿Es cierto que la profecía es solamente para la iglesia y no hacia una persona en específico? No, no es cierto. Te doy el fundamento bíblico. Vemos a un profeta Natán con el rey David. Buena pregunta, por cierto. ¿Qué le llega a profetizar? Directamente al rey David. Y de hecho le sentencia su pecado y hasta él mismo se autodicta la sentencia, el rey David. No sé si lo sabían, pero el rey David se dio su propia sentencia porque el profeta Natán le dijo, mira qué merece ese hombre que teniendo muchas ovejas le robó su oveja al que solo tenía una. Y el rey David se autosentencia y dice, no, merece pagar 4 veces lo que hizo, o sea, devolver 4 ovejas. Y sus 4 hijos fallecieron, sus 4 hijos murieron. Lo puedes estudiar en la Biblia, en diferentes circunstancias en la guerra. Él se autosentenció, mandó a matar a su general, al esposo de Betsabé, y ahí estuvo el problema. Él mismo se sentenció. Pero sí, sí existe la profecía a nivel personal, claro que sí. Pero por favor, por el amor de Dios, sí hay que evaluarla. No existe nada de malo en examinar esa profecía, en pedirle confirmación a Dios. Todo esto lo vimos hace 2 semanas. No me fijé bien quién preguntó, pero si querés el estudio también, ahí tengo los 2 estudios anteriores para ver cuáles son las características de una profecía verdadera. El profeta controla su don. Cintia, con mucho gusto. Ahí te mando solo recordame después por WhatsApp. El profeta controla su don, no es una posesión. No le crea a un profeta cuando dice, es que yo tengo que decir esa palabra. Es que si no la digo ahorita, ya no la digo. O me dejas decirla ahorita, o no, eso no es cierto. Lo vimos con suficiente base bíblica. Dice que el don no controla al profeta, dice la Biblia, sino que el profeta controla el don. Él determina cuándo, cómo y todo lo dice. El profeta genuino debe ser humilde. Evidentemente son las características porque si no gana demasiado protagonismo. Se sujeta él también a su profecía. ¿Cuántos se recuerdan? ¿Alguien se recuerda del ejemplo que vimos de una mujer profeta que se tiene que sujetar a su propia profecía, que el rey la pone a prueba? ¿Qué le dijo el rey? A ver si alguien se recuerda. Y le dijo a alguien, vas a ir a la guerra y Dios te va a dar la victoria. Y el rey bien pila, ¿sabe qué le dijo a la profeta? Está bueno, solo que vos vas con nosotros. Imagínense que hubiera sido falsa la profecía, mi hermano. Uf, ahí se la lleva la trampa. Entonces vimos ejemplos, por ejemplo, que un profeta le diga a la iglesia, iglesia, dice el Señor, tienen que levantarse todos a las 5 de la mañana todos los días a orar. Pero él no lo hace. Eso está bateando. Si él pertenece a esa congregación, él tendría que ser el primero, ¿verdad? Se sujeta a su propia profecía, no es celoso, ¿sí? No importa si hay varios profetas, vimos ejemplos bíblicos, donde profetas que no eran de Dios se ponían tan celosos que iban y golpeaban al profeta de Dios. Y hasta le dice el que no era de Dios, bueno, ¿y vos quién sos para estar profetizando? ¿Cuándo se salió el espíritu de mí para meterse en vos? Imagínense qué abusivo ustedes, él creía que era el exclusivo. Él era el profeta exclusivo del pueblo de Dios, no es celoso. Tiene sed de conocimiento bíblico. La Biblia se describe a sí misma como la palabra profética más segura.
Entonces, si uno ya sabe que esta es la palabra profética más segura, si alguien debería conocer esto, es un profeta. Y tiene que conocer la palabra profética más segura. ¿Por qué? Porque toda profecía que viene de Dios tiene que estar filtrada por la palabra profética más segura. No podría contradecir la Biblia, ¿entienden? No podría haber una nueva revelación. Yo a veces me pongo a molestar con este que es molestando. De la iglesia que vamos a dar una nueva revelación del 7%. Y digo, amigo evangélico, ya no pague más el 10%. Con la nueva profecía del 7%, con los mismos beneficios. Es molestadero, obviamente. Eso no podría suceder, porque el filtro final es la Biblia. Débora, muy bien, Brendita. Hasta a mí se me ha oído el nombre de la... Sí, Débora, es correcto. Gracias, Brendita. C de conocimiento bíblico, no reclama exclusivismo, ¿verdad? No se ofusca ante el análisis o el error. En no reclama exclusivismo vimos un pasaje que dice ninguna profecía es de interpretación privada. Eso quiere decir que incluso en la Biblia le cuento, por ejemplo, para que usted pueda estudiar bien el libro de Apocalipsis, tiene que estudiar primero el libro de Daniel. Si usted se va solo a Apocalipsis, se va a perder, no va a entender un montón de cosas. Fíjese que no es de interpretación privada, quiere decir que incluso un profeta puede complementar a otro. Daniel profetizó, pero Juan, exiliado en la isla de Patmos, complementó la profecía de Daniel para hacer un solo bloque profético. O sea que el que estudia Apocalipsis tiene que estudiar Daniel primero. Ninguna profecía es exclusiva, ¿me entiendes? O sea, no, un profeta podía complementar a otro. De hecho, hay un pasaje que vimos donde decía que si alguien está profetizando y se para otro, espere que termine ese para poder seguir. O sea, sí había un orden en los profetas. No se ofusca ante el análisis o el error. O sea, ya vimos que dice que lo examinemos, entonces el profeta no debe enojarse ante eso, hasta dice que no le tengamos miedo. Nunca le tengan miedo a un profeta o a lo que, porque hemos visto abusos en el uso de estos dones. Cuida el sesgo de lo que percibe en lo natural. Una de las debilidades del don profético es que en algún momento lo que él percibe en lo natural pueda filtrarse en su profecía. Digamos, por poner el ejemplo, a él no le gusta la gente tatuada y ve que llega un tatuado a la iglesia y entonces empieza a percibirlo como que está en pecado y le puede empezar a dar palabra profética que tal vez no está viniendo del Espíritu Santo. Tiene que tener mucho cuidado con su propia percepción humana, el profeta. Sí se puede filtrar. Todo esto lo vimos en detalle, mis hermanos. El que quiera el estudio, con mucho gusto se lo paso. Solo me recuerda para que se lo pase. Avancemos, por favor. Si ven que voy volando es por eso, es un repasito. El don de lenguas, lo que vimos del don de lenguas, debemos iniciar diciendo que la Biblia presenta de forma muy clara dos tipos de lenguas, lenguas humanas y lenguas angélicas. El apóstol Pablo lo dice clarísimo. Por cierto, si analizamos bien el pasaje, no dice que ellos hablaran en la lengua de cada uno. Recuerda cuando el Espíritu Santo es derramado en el libro de Hechos, y habían partos, medos, elamitas, y cada uno lo escuchaba hablar en su propia lengua a los apóstoles. No dice ahí que estuvieran hablando en esa lengua, dice que cada uno los escuchaba en su propia lengua. O sea, lo sobrenaturalísimo. Porque es como que si yo me pusiera a hablar ahorita en español, pero hubiera gente conectada de Alemania, de Estados Unidos, de Arabia, de China, y yo estoy hablando en español, pero el de China me oye en chino, el de Arabia en árabe, y así sucesivamente. Entonces, no era que ellos hablaran esas lenguas, sino que cada uno los escuchaba oír, los escuchaba hablar en su propia lengua. Eso es sobrenatural. Las lenguas angélicas han sido las más polémicas. Las lenguas humanas creo que las entendemos, mis hermanos. Sencillamente Dios te da la capacidad de poder comunicar en ese idioma sin necesidad de que lo hayas estudiado. Esos son milagros, obviamente, hermanos, son cosas muy fortuitas y muy sobrenaturales, pero las que han sido polémicas son las lenguas angélicas, ¿verdad? Que algunos las aceptan, otros no. Lo que sí vimos, mis hermanos, es que deben tener un orden dentro de la iglesia. Yo he ido a iglesias donde todo el mundo está hablando en lenguas, y es un rollo ustedes, porque incluso el apóstol Pablo decía que tuviéramos cuidado con los de afuera, con lo que la gente podía percibir, y él mismo dice, porque pueden pensar que están locos, ¿verdad? Son principalmente para edificación de quien las posee, para eso es el don de lenguas, fortalece al que espiritualmente, al que posee el don de lenguas, es fortalecido espiritualmente cuando usa sus lenguas. Y en la iglesia deben buscar complementarse con el don de interpretación de lenguas. Hay hermanos que tienen don de interpretación. Entonces, si usted habla en lenguas, se puede parar el hermano que tiene interpretación, interpreta. También ahí se han filtrado cosas que no son saludables. Pero entonces, por eso el Señor dice al principio que probemos los espíritus. No es nada malo. ¿Sí? Si hay cualquier duda, comentario o algo, se vale. Avancemos, porque esto lo vimos la semana pasada. El orden en este don en la iglesia es muy similar al profético. Bastante similar, se mueve. Dice, si habla alguna lengua extraña, dice que hay un orden también. Ya se da cuenta que el espíritu no posee al que tiene el don.
No, el que tiene el don sabe cómo se mueve con el don, no estás poseído por Dios. Dice, si habla alguna lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno. ¿Qué quiere decir eso? Tiene la capacidad de contenerlo y entonces ya se para cuando sea su turno. Y uno que interprete. Y si no hay intérprete, mire, la orden es demasiado clara, mi hermano. Si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Se va a edificar a sí mismo. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás, mire, más claro no puede estar, mi hermano. Los demás, juzguen. Avancemos, por eso puse pegados estos dos dones porque tienen cosas muy similares en cuanto al filtro que la iglesia debe poner. Grandes errores de interpretación en este don. Este es crítico, mi hermano. Solo quien lo tiene ha sido bautizado por el Espíritu Santo. Yo no sé cuántos han oído esto en las iglesias, pero es algo que durante un tiempo se filtró muy fuerte, que solo el que tenía el don de lenguas había recibido el bautismo del Espíritu Santo. Eso no es cierto. Y una de las primeras reglas de interpretación bíblica es que usted no puede sacar una doctrina de un hecho. Si usted pudiera sacar una doctrina de un hecho, yo le puse el ejemplo, significa entonces que cada vez que oremos unánimes, lenguas de fuego van a ser repartidas sobre nuestras cabezas. Si pudiéramos sacar una doctrina de un hecho. Ellos sacaron aquí, los que dicen, sostienen esto, sacaron una doctrina de un hecho. Hechos 2:4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Esto es un hecho, esto es algo que sucedió. Nunca ningún apóstol ni nada reclamó esto como una doctrina. No sé si me estoy explicando, mis hermanos, pero hay muchos hechos en la Biblia que no se repitieron, que sucedieron una vez, pero no se repitieron. Entonces yo no puedo sacar una doctrina de aquí. Hay un hecho en la Biblia donde, por ejemplo, Pedro, creo que fue, Pedro, sí, mandaba su pañuelo para que los enfermos sanaran. Yo no puedo sacar una doctrina de un hecho porque entonces nos volvemos una secta como para de sufrir, ¿no, hermanos? Entonces el pastor va a estar ungiendo pañuelos para que usted se los lleve a los enfermos para que sanen. No. Eso sucedió una vez en la Biblia y ese es el error de los que sostienen que solo quien tiene don de lenguas ha sido bautizado del Espíritu Santo. La Biblia dice que el Espíritu reparte los dones como a él le es dado. O sea que algunos van a recibir otros dones que no son el don de lenguas. Ese es un don. Sí, Mayra, adelante con tu pregunta, sin pena. Pastor, buenas noches. Buenas noches. Mire, entonces quiere decir, yo, el Señor no me ha regalado a mí el don de hablar en lenguas y yo Ajá. lo anhelo, ¿verdad? Mucho. Pero entonces eso quiere decir, espéreme, voy a recapitular. Sin pena, dale, ajá. Eso no quiere decir que yo no tenga el bautismo del Espíritu Santo. Yo tengo el bautismo del Espíritu Santo, ¿verdad? Aunque 100%. aún no tenga ese don. Que a Exacto. veces, Solo quiero, ajá, si alguien tiene por ahí su Biblia, yo la tengo aquí, pero quisiera que alguien más lo leyera. Si me pudiera leer Hechos 2:3 y luego lee el 4, pero primero lee el 3. vale. Pero, mire, pues, entonces yo a veces me siento mal, ¿va? En la iglesia porque cuando el pastor dice, todos si tienen el don de lengua, oren en lengua. ¿Va? Y yo así como que, y yo qué pex, pues, porque no lo tengo. Pero es el anhelo de mi corazón, pero sé que en algún momento el Señor me lo va a regalar, si a bien está en mí poderlo utilizar bien, ¿verdad? ¿Me entiende? Porque a veces siento yo que también hay gente que también el Señor me dijo y empiezan a hablar y uno así como que yo no entiendo ahí de repente tal vez no o tal vez sí. Pero sí ya Fíjate me que ha quedó sido, claro. Ajá. sí, sí, está bien claro. Es cabal de lo que estaba hablando y ha sido una doctrina, voy a ser muy honesto, ¿verdad? No es para que te salgas de tu iglesia ni nada, sino que para que no te sientas mal. Ha sido una doctrina muy nociva y ha generado que gente se invente que tiene el don y no lo tiene, hombre. Porque por la Ujú. pena de que si usted no lo tiene, no es bautizado por el Espíritu Santo, se empiezan a inventar que tienen el don. La semana pasada vimos que hay abusos, antepasada, perdón, han habido abusos hasta incluso de gente que enseña a hablar en lenguas. A la chucha, digo yo. Ahí sí estamos mal, ¿va? Entonces ya no es un don del Espíritu Santo. Pero no tiene nada que ver. Si alguien encontró el versículo 3 de Hechos, capítulo 2, 3 o 13. 3. Dice, y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Ajá, y ahora el 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Wow, si vamos a agarrar la Biblia y vamos a sacar una doctrina del libro de Hechos, tendrían que suceder las dos cosas.
¿Por qué estamos quitando una? ¿Cuál fue la primera que pasó? Lenguas repartidas como de fuego. Ah, ¿por qué quitamos esa? Porque como esa se mira, o sea, eso no podríamos dar cuenta ni fingirlo, ¿ah? O sea, ¿por qué no son las dos entonces? Entonces tendrían que ser las dos. Bueno, miren, hermanos, el que recibe el bautismo del Espíritu Santo, lenguas de fuego, y va a empezar a hablar de las lenguas. Solo aquí ya vemos que hay una discriminación en torno a lo que nosotros queremos. Y ojo, si ustedes se dan cuenta, el pasaje de lo que está hablando es de lenguas humanas, no de lenguas angélicas. Aquí cabalmente sucedió lo que les estaba diciendo. Salieron ellos a predicar el evangelio y había gente de todas las, de diferentes razas y etnias, y todos los escuchaban hablar en su idioma. Entonces no eran lenguas angélicas. Si a eso vamos, y vamos a ser restrictos a la palabra, esto no se aplica a las lenguas angélicas, esto son lenguas humanas. No me lo estoy inventando, lee el versículo 9, dice: partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, y cada uno los oía hablar en su propia lengua, mis hermanos. Entonces está hablando de lenguas humanas, ¿sí? No hay un fundamento bíblico para de aquí sacar que el que no ha recibido el don de lenguas no tiene el bautismo del Espíritu Santo. Sí, no hay. Ahí puede estar 100% tranquila, lo digo con toda solvencia. El Espíritu reparte como a él le es dado. No le podemos decir que a todos les dé determinado don, ¿verdad? Generalmente Gracias, sí. pastor. Adelante. No, que Ahí muchas también, gracias. Ah, Perdón, ahí muchas también gracias porque Eugenia pregunta, a que ver, dice Eugenio. me puede hacer la observación del siguiente comentario. Las personas no tienen el Espíritu Santo porque no memorizan la palabra de Dios. Y fíjate que es muy bonito el comentario, pero honestamente tampoco es cierto. Lo que dice la Biblia es que el que tiene el Espíritu Santo, por sus frutos los conoceréis. Conoceréis. El Señor dice: ustedes quieren conocer quiénes tienen al Espíritu Santo. Vean sus frutos, no eran las manifestaciones. Lo que me decía que alguien tenía el Espíritu Santo, eran los frutos, no lo digo yo, lo dice el Señor: por sus frutos los conoceréis. ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Debido a que esas doctrinas son falsas, vemos un montón de iglesias con manifestación de dones, pero sin frutos. No tienen amor, no tienen gozo, no tienen paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Yo siempre pongo esto de ejemplo, y está ahorita el documental en Netflix. Véanlo, porque nos previene de caer en sectas falsas de la Iglesia de la Luz. Véanlo, por favor, todavía está en Netflix. Repugna, el documental repugna, es ofensivo, es molesto, pero nos vacuna para no caer en este tipo de doctrinas, mis hermanos. Por sus frutos, dice el Señor. Si la iglesia refleja los frutos del Espíritu Santo, esté tranquilo, tiene el Espíritu Santo. Eso es lo que hace que conozcamos quién lo tiene y quién no. De ahí ni siquiera memorizar la Biblia. Es bueno. Yo no estoy diciendo que memorizar la Biblia no sea bueno. Memoricemos. Eugenia tiene la mano levantada. Adelante, Eugenio. Gracias, pastor. Es que no es así como que un comentario que yo esté haciendo, sino que es que alguien dijo que las personas no tienen Espíritu Santo, por eso no, como que no Sí, tienen sí, la sí, no, yo sí capacidad de entendí que memorizar. no es tuyo, Eugenio. Ujú. Yo sí entendí que no emanó de Ajá. tu persona, sino que son cosas Sí, que la gente por dice. ejemplo, Ajá. alguien me dijo: usted no tiene Espíritu Santo porque usted no memoriza, por decirlo de otra manera, ¿verdad? Pero lo digo así Ajá. generalizado. Usted no Ajá. tiene Espíritu Santo, por eso no memoriza la palabra. Entonces, yo he tenido como que esa agonía, por decirlo de alguna manera, en mí, que yo quisiera recordar, pues, como yo miro a otras personas que se desarrollan de tal manera en la palabra y que recuerdan no sé qué pasaje y se van aquí, se van allá. Sí puedo hablar de la palabra, sí puedo predicar, sí la comprendo y sé que no al 100%, porque pues no soy sabia, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Pero me deja así como en tela de juicio mis pensamientos. No, Que me no, digan, Eugenio, solo perdón, voy a interrumpir un ujú, poquito, solo para no cambiar de tema. No, sencillamente cuando alguien te diga eso, que te dé el pasaje bíblico que respalda lo que está diciendo. No existe el pasaje bíblico, si no cualquiera se inventa cualquier cosa, ¿verdad? O sea, yo les voy a decir: quien no sale a evangelizar los lunes en la tarde no tiene el Espíritu Santo, ¿va? La iglesia me tiene que creer porque yo lo dije. No, ¿dónde está eso, pastor? ¿Va? Porque si está, pues sí, ni modo, voy a tener que ver cómo hago para salir el lunes en la tarde a evangelizar, ¿va? Pero no, si no está en la Biblia, digan lo que digan, así digan maravillas. Alguien está rayando ahí la compu, imagino que es el hijito de alguno ahí que le dejó disponible la pantalla. Porfa, si usted se conectó y se fue a hacer el oficio, mi hermana, controle a su nene. Avancemos, por favor.
El otro extremo, entonces, debido a este tipo de doctrinas, es prohibir hablar en lenguas. Y cuidado con eso también, no es ese el camino. El camino que dijo el Señor, prueben los espíritus, no dijo prohíban. 1 Corintios 14:39, así que hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar lenguas. Y solo dice cuál es la condición, pero hágase todo decentemente y con orden. Dato curioso, esto solo es como comidita para el pensamiento, porque yo trato de mantenerme lo más, ¿cómo podría decir? Lo más imparcial posible, no agarrar ninguna tendencia, hermano, sino que la Biblia, ¿qué dice la Biblia? Como dato curioso, las iglesias que pregonan que estos dones que vimos, profecía, apostolado, lenguas, se han terminado, son frecuentemente donde menos, esto es por años de experiencia pastoral, donde menos se ve manifiesto el don de dar, que es el que vamos a ver ahorita. Generalmente en esas congregaciones los pobres pastores están viéndolas a palito, lo hemos visto con mi esposa, hemos tenido que asistir a los pastores, las ven muy difíciles, se portan muy duros con el don de dar, pero no dicen que este don ya cesó. No, el don sigue porque se conviene, ni modo, o sea, ni modo, conviene el don de dar porque es el que sostiene las iglesias, ¿no? Solo como comidita para el pensamiento. Pero bueno, avancemos hoy, sí empezamos con el tema que nos compete hoy, que es el don de dar. Y aquí tenemos una frase de Mike Tyson. Más bienaventurado es dar que... No, no es cierto, mis hermanos, no es una frase de Mike Tyson. Es una fregadera ahí para que nos relajemos un poquito, pero ahora sí empezamos con el tema de hoy, que es el don de dar. Ni modo, el pobre Mike Tyson hubiera preferido dar en esta su última pelea, pero no, le tocó recibir, mis hermanos. Avancemos, Abrilita, perdón por el chascarrillo. He oído esta frase en más de un hermano. Yo no ofrendo, no diezmo, ni ayudo al pobre, pero doy de mi tiempo y mi colaboración. Eso es igual que cuando vimos el tema del ayuno que yo les conté de un amigo de mi esposa y mío, conocido de años, que decía que él ayunaba de pastel, que él cuando le tocaba ayunar, ayunaba de pastel. Imagínese usted qué chulá, usted cree que ese ayuno vale. O sea que él se pegaba unas grandes forradas de lo que fuera, pero eso sí, el día de ayuno no comía pastel. No, eso no es un ayuno bíblico, ¿sí? La gente que dice, yo no ofrendo diezmo ni ayuno, pero doy de mi tiempo y mi colaboración, mire, tengo que decírselo, usted no es dadivoso. Ese es el problema. Hoy vamos a descubrir que una cosa no equivale a la otra, bíblicamente hablando, no suple una cosa con la otra. O sea, yo no diezmo ni ofrendo, pero eso sí, ayudo. No, eso quiere decir que usted tiene el don de servicio probablemente, pero no tiene el don de dar, hermano. O sea, si es mejor, ¿sabe qué pasa? Cuando uno es honesto con uno mismo, y aquí no es para que nadie señale a nadie, ni si usted está ahí con su esposo o esposa que le ya viste, no, 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 no. Esto cada quien sabe, mis hermanos, pero el punto es que un don no suple al otro, ¿sí? Algo que Dios pide no es suplido por lo otro. Los fariseos le decían a los muchachos de casa, a los jóvenes solteros, que podían dejar de ayudar a sus padres, cuando sus padres ya estaban viejos, si lo daban de Dejar de ofrenda a la hacer iglesia. aquello. Fíjense qué bárbaros ustedes. ¿Y saben qué les decían? Ustedes pueden decirle, papá, fíjate que este mes no te voy a poder ayudar porque es corbán aquello con lo que podría ayudarte. O sea, lo voy a dar de ofrenda a la iglesia con lo que yo te podría ayudar, ¿va? Imagínense eso, mi hermano. Entonces el Señor les dice algo que me gusta mucho. Dice, es necesario hacer esto sin dejar de hacer aquello, dice el Señor. ¿Qué quiere decir eso? No, sí tienen que hacer las dos cosas. Una cosa no suple a la otra, solo para que lo tengamos claro. Aquí pues este hermano podría tener el don de servicio, y digo podría, porque también habría que evaluar, pero definitivamente el don de dar no es eso, no es suplir. Bíblicamente, hermanos, se los voy a mostrar con la palabra, el don de dar se refiere a bienes tangibles o materiales. No encuentro un solo pasaje bíblico que diga que el don de dar es dar de tu tiempo, es, no sé, dar de tu servicio, no, el don de dar. Yo no estoy, en ningún momento me va a malinterpretar, no estoy desmereciendo el servicio a Dios. Amo a los hermanos que prestan el servicio a Dios, que Dios los bendiga mucho. De hecho, cada vez están más escasos, mis hermanos. ¿Cómo cuesta que la gente quiera servir? Y cómo es de bonito ver a la gente. Miren, yo, mi corazón de pastor, mi esposa es testigo que en el carro ya chillaba ustedes después de la escuela bíblica de vacaciones cuando vi ese montón de gente sirviendo a estos niños, porque el Señor dijo que cuando servíamos a uno de esos pequeñitos, a él lo servíamos. Ya vamos a ver el don de servicio en su momento. Pero el don de dar sí se refiere a eso, a bienes tangibles. A eso se refiere el don de dar. Vamos a ir avanzando, lo vamos a ver con base bíblica, no se preocupen. Avancemos ahí, Abrilita.
Al que tiene el don de dar, ojo que tiene unas grandes ventajas, generalmente le va a ir bien. Hechos 20:35 dicen todo, esto lo cito porque lo vamos a estar citando más adelante. En todo os he enseñado que trabajando así, ojo, el que tiene el don de dar genera recursos, ¿cómo? Según la palabra de Dios. ¿Cómo? Trabajando. Nosotros teníamos un hermano, ay, después si no te recuerdas quién es, esposa, yo te recuerdo después, Ajá. y decía que amaba la obra social, pero él siempre la quería hacer con dinero a los demás. Él jamás aportaba un quinto de. Amaba la obra social, pero no ponía un quinto. Y es más, no quería trabajar. Y él decía que tenía el don de dar y el de misericordia. Si puedes darlo de los demás. Como diría Kiko, uy, así que chiste, ¿va? En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, no lo dijo Tyson, más bienaventurado es dar que recibir. Ahora, recuérdese que quieren decir las bienaventuranzas. Básicamente quiere decir, le va a ir bien al que da. Le va a ir mejor al que da que al que recibe. Eso es lo que está diciendo el Señor. Entonces sí tiene recompensas muy significativas la gente que maneja este don, ¿va, mis hermanos? Y Martín, llevas tu micrófono ahí. Todos estamos escuchándote, Ismael. Muy bien. Esto no significa que al que no lo tiene le vaya mal. Solo quiero dejar muy claro eso. Si usted no tiene el don de dar, tampoco se angustie, solo no lo tiene. Tienen fruto de su esfuerzo, talento e incluso acciones incorrectas. Hay gente que genera plata haciendo cosas chuecas, ¿o no es cierto? El tener no es sinónimo de bendición, pero tampoco quiere decir que el que no tiene el don de dar no va a poder tener. No, no estoy diciendo eso. Solo estoy diciendo que va a recibir más. Eso fue lo que dijo el Señor. Que le iba a ir mejor al que da que al que recibe. Solo ese punto quería aclarar al principio. Porque vamos a empezar a ver cómo funciona. Dale, por favor, Lito. Ahí se ven que si hay dudas, comentarios que tengan que ver con el tema, se vale. El don bíblico de dar, al igual que con los dones que hemos visto, tiene un impulso definitivamente sobrenatural. Los dones espirituales siempre van a tener un empuje, un impulso sobrenatural mayor que la persona promedio que ejerce esto. Me pongo un ejemplo. El que es evangelista, mi hermano, a ese no le cuesta pararse a medio parque y gritar el evangelio. No le cuesta. El que no lo es puede hacerlo, pero le va a costar muchísimo, ¿sí? Es más, generalmente el que no lo tiene vas a tener que pedirle que lo haga. Vos ayudarnos, vos es que no, que repartí estos tratados, con eso te ayudo repartiéndolos, ¿me entiendes? Pero el que tiene el don tiene un impulso sobrenatural a hacerlo. ¿Sabe qué decía el apóstol Pablo? Si anuncio el evangelio es porque me es impuesta necesidad. O sea, él era impelido a hacerlo. Yo lo tengo, es que no, yo no puedo evitarlo. Yo me paro en un lugar y estoy. Eso es lo que decía el apóstol Pablo. Tenía el don de evangelismo. De igual forma el don de dar. Y lo vamos a ver con base bíblica. Tiene un impulso sobrenatural. Veremos con base en la Biblia que va más allá de una mera generosidad. ¿Por qué aclaro esto? Todos podemos ser generosos. Todos. Mire, hasta el más tacañito en algún momento de su vida ha sido generoso. Todos podemos mostrar actos de generosidad. Eso no hay para dónde, ¿verdad? Muchos podemos tener momentos espontáneos de dadivosidad y no necesariamente es que tengamos el don de dar. De igual forma que con los dones que hemos visto, o no enseñamos aquí que la persona que no tiene el don de sanidad puede orar por los enfermos. Sí. ¿Y le podrá sanar un enfermo alguna vez? Si es la voluntad de Dios, sí. Sí. La persona que no tiene el don de evangelismo puede evangelizar, es más, es una orden. Debe de evangelizar. Sí. No va a ser tan efectivo como el que tiene el don de evangelismo, ¿sí? Pero lo va a hacer igual el don de dar. Que hay gente que da, que puede ser generosa, claro. Pero ahorita vamos a ver cómo es el don de dar. Hasta hoy no significa que quien no tiene el don no será generoso, solo para dejarlo claro. Sí, para que usted no va a decir, pues yo concluí que no tengo el don de dar, así que pues, miren, yo antes daba, pero mejor ya no porque no tengo el don. No, no se va a estar quitando el clavo de esa forma, ¿va? No. El que no tiene el don de dar va a dar con un poco más de mesura que el que tiene el don de dar. Es así de simple. Pero para establecer la sobrenaturalidad de este don, vamos a ir primero a ejemplos totalmente bíblicos. Vámonos con el primer ejemplo bíblico del don de dar. Hechos 4, 34 al 37. Mire, dígame si esto no es sobrenatural. Así que no había entre ellos ningún necesitado. ¿A quién le dio el Señor el don de dar aquí? Porque todos los que poseían heredades o casas las vendían
y traían el precio de lo vendido, el precio total, mis hermanos, y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Mis hermanos, sería irnos contra la realidad, negar esto. No es natural que todos, indefectiblemente, quiere decir, sin que no faltara ninguno, vendieran sus heredades y sus casas y lo dieran todo a la iglesia. Mis hermanos, esto es natural. No. Así, sinceramente, yo creo que todos coincidiríamos en que esto es algo bien sobrenatural, mis hermanos. Aquí se derramó sobre la gente que tenía propiedades el don de dar. Esto es un impulso sobrenatural, mis hermanos. Yo le aseguro que en ninguna otra iglesia eso se ha dado. O sea, decir, miren, muchachos, ¿saben qué? Todos los que tienen casa propia y terrenitos o lo que sea, lo vamos a ir a vender, muchachos. ¿Ah? Lo rematamos, lo ponemos ahí en la iglesia y que a ninguno le falte nada. Saben que este pasaje hay una historia que me gusta mucho de unos misioneros que se metieron a Cuba y venían cargados de Biblia. Cuando Cuba estaba más fuerte, ahorita ya dejan entrar la escritura, pero antes no. Y cuando quisieron entrar con las Biblias, los pararon en la inmigración y les dijeron que llevaban ahí. Y el misionero, bien astuto, le dijo a los de migración, es un libro comunista. Y adivinen qué pasaje le enseñó. Ese parece comunismo, ¿no? Todos, ¿va? O sea, tenían en común todos los bienes y lo vendían todo para que... los dejaron pasar, ¿va? Buenísima, a mí me encantó la historia, espero sea cierta, ¿va? Pero me gustó mucho. Honestamente, esto es sobrenatural. Esto es un derramamiento del don de dar, sin duda alguna, mi hermano. Esto no lo hace la carne. Esto es más allá de una mera generosidad, ¿o no es cierto? Todavía alguien muy generoso y que nos asombraría sería alguien que dijera, fíjense que vendió mi terreno y voy a dar la mitad a la iglesia. Y a ese ya le aplaudiríamos, mis hermanos, ¿o no? Ahora, que no sea uno, sino que todos, y que lo entreguen todo, esto es el don de dar. Ya se cuenta que sobrepasó la generosidad per se, digamos, pero hay más ejemplos, digamos bien. 2 Corintios 8, 1 al 4. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Estos estaban bien diferentes a los que acabamos de ver. Estos la estaban viendo bien difícil. Que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda, ¿qué? Pobreza, mis hermanos. Estoy leyendo el versículo 2. Y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Ojo con el versículo que viene. Si os pidieron con muchos ruegos, quiere decir que los apóstoles ya les habían dicho, ya no más. Ya no más, mucha. O sea, nos da pena también, ustedes están bien amolados también, cómo nos van a estar dando, ya no mucha, por favor. Pidiéndonos con muchos ruegos. Eso no es normal, hermano. Es alguien que está mal económicamente, ahí lo dice. Y que quiere seguir dando. Y cuando el líder le dice, ya no despide con muchos ruegos, que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Mi hermano, esto no es normal. Esto ya sobrepasa la generosidad normal de un ser humano. O sea, si usted... Es más, hay gente que... Bueno, yo fui de esa gente. A mí si algo no me gusta es juzgar porque yo fui de eso. Yo le decía a mi esposita, Cancha, estamos muy amolados, no podemos diezmar, le decía yo. Mira cómo la estamos, y cómo vas a creer. Estos entendieron que era al revés. Que cuando siembran, pues el Señor devuelve. Y fíjense que es de lo poco cuando el Señor dice, pónganme a prueba en esto, ¿va? De lo poquito, en el aspecto de dar. ¿Va? Ahora esto lo entendieron, y a pesar de su pobreza, aquí lo dice, profunda pobreza, no dice medio pobres, a pesar de que eran profundamente pobres, rogaban que les permitieran seguir dando. Entonces, esto es el don de dar, mis hermanos. Es algo sobrenatural, es algo que impele a dar sobrenaturalmente. Su motivación es Cristo, no los líderes. Esto me gustó mucho. Esto se lo hace saber Pablo a los Corintios en 2 Corintios 8, 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Mire quién es el que puso primero el ejemplo. Que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, renunció a todo. Jesucristo tenía todos los dones. Eso lo vimos en la primera parte de este estudio. Jesús tenía todos los dones, era el único que tenía todos los dones. Él tenía el don de dar, obviamente. Se hizo pobre siendo rico.
para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Si usted lee todo el contexto, se refiere a eso. Gente que había apartado para darle al apóstol desde con tiempo, ya tenían apartado. Y él les dice, no, muchachos, ustedes están haciendo como Jesús, que por amor a nosotros se hizo pobre, siendo rico. Esto es el don de dar, mis hermanos. Jesús lo tenía, sabemos hasta dónde llegó su renuncia, mis hermanos. Macedonia lo tenía, definitivamente. Y la iglesia primitiva lo tenía, mis hermanos. Gente que vendía sus bienes para que a ninguno le faltara nada, eso es sobrenatural. Avancemos por. Hay gente que se precipita a decir que tiene el don de dar. Yo no lo tengo. Así de claro lo puedo decir. Yo no lo tengo. ¿Puedo ser generoso? Sí. Ya dijimos que podemos ser generosos. ¿Sí? A mí me encanta ayudar y tratar de llevar ayuda y que la gente que generalmente no tiene algo lo pueda disfrutar en algún momento. Pero yo no tengo el don de dar, honestamente. El don de dar sería una renuncia sobrenatural a lo que podrías tener con tal de darle a los demás. Te lo digo con sinceridad, porque yo no tengo todos los dones, yo no soy Jesucristo. En el Antiguo Testamento tenemos ejemplos del Espíritu Santo, tocando corazones sobrenaturalmente para dar. Y mire que funciona de la misma manera. Obviamente, sabemos que en el Antiguo Testamento la gran diferencia es que el Espíritu Santo tocaba eventualmente, porque no habitaba permanentemente en los seres humanos como hoy. Hoy por eso se llama don, porque te lo regalaron. Don significa regalo. Te regalaron algo que siempre va a estar con vos. ¿Se recuerdan que en el primer estudio que vimos que el don no se sale de nosotros cuando salimos de las 4 paredes de la iglesia? El don te acompaña a donde vas, porque ahora mora aquí. En el Antiguo Testamento era eventualmente que el Espíritu Santo llenaba de esta condición. En Éxodo 36, 5 al 7 lo vemos bien claro. Y hablaron a Moisés diciendo, el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Qué conscientes estos líderes, por cierto. Entonces Moisés mandó pregonar por el campamento diciendo, ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así, mi hermano, no, por favor no me van a negar que esto es sobrenatural. Así se le impidió al pueblo ofrecer más. Esto es sobrenaturalísimo. Que le han tenido que decir a la gente, muchachos, ya no den. Se nos llenaron las arcas, están llenas, ya tenemos más de lo suficiente. Por favor, párenle, tal vez más adelante va a ser necesario, pero ahorita ya no. Esto es, mire, para cualquier ser humano esto sería una locura. ¿Sí, Canche? Por ejemplo, el que tiene el don, disfruta dar, no le duele dar. También no viene quiere. más adelante. Okay, Sí, okay. parte de las características del don. Okay. Ahí van a ver cómo dice la Biblia que reparte el que tiene el don. Es precioso eso. Bueno, vamos a ver. Avancemos por. Todavía tenemos buen tiempo. Está muy claro en la Biblia, aquí viene lo que dice mi esposita. El que tiene el don de dar, lo hace con una palabrita que menciona la Biblia bien clara en Romanos 12, 6 al 8. Lo hace con liberalidad. Y para que vea que es el contexto de los dones espirituales, y no estoy sacando un texto de contexto, lo puse desde el 6. ¿De qué está hablando el pasaje? De los dones espirituales. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, yo lo leo solo para que usted sepa que no estoy jalando la escritura. Es el contexto de los dones espirituales. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir. O el que enseña en la enseñanza. El que exhorta en la exhortación. Y aquí ven el de dar. El que reparte con liberalidad. Uf. Yo aquí quiero pedir que un voluntario busque el significado de liberalidad. Lo puede googlear. Mejor si es el de la Real Academia Española, que es el más respetado, obviamente, pero igual el que le salga ahí de primero está bien, mi hermano. Ahí nos cuentan, ahí sí. Lo pueden buscar varios. Quiero que leamos cuál es el significado de liberalidad y también si encuentra símiles. En internet a veces dice símiles o sinónimos. Póngale coco porque a veces dice abajo símiles o sinónimos y eso nos ayuda a entender mejor la palabra. Quiere decir lo mismo que un símil, ¿va? A ver, alguien. Dice, virtud de dar generosamente sin esperar recompensa. Oh, wow. Perdón, repetilo. Virtud de dar generosamente sin esperar recompensa. Wow, mis hermanos. ¿Alguien más que ha encontrado otra definición? Yo encontré aquí en los símiles altruismo, magnificencia,
Generosidad, desprendimiento. Wow. Miren los sinónimos, miren el significado. Altruismo, altruista es una persona que renuncia a sí misma para darse a los demás. Cuando dicen que alguien es muy altruista, ese cuate, voy a ponerla de ejemplo porque es la realidad, la Madre Teresa de Calcuta, porque ella venía de una idiosincrasia en la que ella hubiera podido ser una mujer rica, ustedes. Y renuncia a todo eso para irse a vivir entre el pobre. O sea, no es normal. Perdón que Ay. hable tan claro, pero a mí me gusta ser bien imparcial con las cosas. Aquí hay ¿Alguien más otro que que haya dice, encontrado otra definición? generosidad, desprendimiento, virtud moral que consiste en distribuir a alguien generosamente sus bienes sin esperar. Wow, bien claro, mis hermanos. Mm. Liberalidad, esto es el significado de nosotros, digamos, en la Real Academia Española de la palabra que usa la Biblia. En el griego es haplotes. Solo, perdón, no logro leerlo de abajo, pero si alguien lo logra leer, no sé por qué mi pantalla me tapa ahí, pero Generosidad de forma copiosa, es fidelidad. copiosa, perdón. Copiosidad es cabal lo que pasó en la Biblia. Daban hasta que les tuvieron que decir, muchacha, no. Cuando dicen hay una lluvia copiosa, quiere decir que esta cosa no deja de caer, ¿va? Generosidad de forma copiosa, ¿qué más? Fidelidad, sencillez, libertad. Se dice de quien prioriza a los demás. Wow, el que tiene el don de dar va a priorizar a los demás. El que tiene el don de dar está comiéndose su plato y ve que a alguien no le han servido y no lo ha tocado, deja ahí. Y se lo va a dejar al que no le han servido. Y ojo, generalmente no le va a decir. Porque entonces, ¿cómo va a comer la persona a la que usted le va a dejar el plato? Lo va a hacer sentir mal, no, hombre, este pobre hermano no comió, no, tampoco. No, ese lo va a entregar y dejo claro algo. No quiere decir que yo como pastor no lo pueda hacer eventualmente. Lo he hecho algunas veces. Yo le dije, el que no tiene el don de dar, claro que puede ser generoso, puede ser dadivoso, puede dar, ¿sí? Igual que el que no tiene el don de sanidad puede orar por un enfermo y sana. Es que quiero que quede claro eso, mis hermanos. Nunca se van a sentir mal o a decir, no, yo no llego a eso. No. Ahí se recuerda que una diferencia es el ejercicio de una función y el don espiritual. El ejercicio de una función. Todos tenemos que evangelizar. Esa es una orden para todos. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Sí? Usted lo tiene que hacer. Se le conviertan o no, se le trabe la lengua o no, sea pilas para hacerlo o no, lo tiene que hacer, ¿verdad? Pero el que tiene el don de evangelismo, como pez en el agua. Este reparte con liberalidad. Ese cuate no la piensa ustedes. Él nació para, aquí está y échele aguacate si es para mis hermanos en la feba. Ese tiene donde dar. Avancemos por. ¿Se recuerdan que sea aportes, preguntas o algo? El don de dar en Jesucristo. Solo una pregunta, tenemos dos ahí, Mayra A y... ver, porfa. que le dé Mayra. A ver, Maya. Gracias, pastores. Fíjense que pues, bueno, yo hice un test y decía que yo tengo el don de dar. Y la verdad es que sí tengo el don de dar. A mí, yo les voy a contar un testimonio así brevemente, ¿verdad? Un día yo vendo ropa y un día fui a entregar unos paquetes y cobré. Pero en el camino se me atravesaron personas, ¿verdad? Con mucha necesidad. Y yo tengo corazón de pollo, ¿verdad? Entonces, y di. Y cuando ya mi hija me dijo, bueno, vamos a hacer cuentas, mami. Yo le dije, pero descontás esto. Ay, Dios mío, y entonces tus ganancias. Ay, no importan, le dije yo, porque Dios ha sido bueno. A la hora de haber hecho eso, me llamó mi amiga de Belice, que casi ni platicamos. Y me dice, Mayrita, ¿cómo estás? Bien, mándame tu número de cuenta, por favor. Y yo, ¿pero por qué? Mándame tu número de cuenta. Vaya, está bien. A las 2 horas me depositó. Y me depositó el doble de lo que yo había dado. Y cuando me vuelve a llamar, me dice, y me dice ella, mira, yo no sé, pero algo en mi corazón me dijo, depositale. Y yo le conté, fíjate que esto pasó. Y me dice, ya no cabe duda que las manos que siempre dan nunca permanecen vacías. Y Dios siempre ha sido bueno conmigo, pero mi hija dice que yo me paso, porque a mí se me acercan muchas personas y mira que préstame dinero y yo no puedo decir que no, ¿verdad? Aunque yo como Mayra me quedé sin la plata, lo presto y después nunca me pagan. Y entonces mi Mayrita, hija ahorita dijo, vamos a ver, cabal, te va a servir mucho lo que vamos a ver ahorita a continuación.
Todos los dones espirituales tienen fortalezas y tienen debilidades, mis hermanos. Todos. Y hemos visto fortalezas y debilidades. No sé si se recuerdan cuál es la debilidad que puede tener el don pastoral y el don apostólico, que en algún momento se puede sentir el papuchos, aquí solo mis chicharrones truenan, soy lo máximo. Esa es la debilidad que puede tener tanto el don apostólico como el don pastoral, mis hermanos. Por eso es importante para nosotros los pastores tratar de mantenernos humildes, no hacer tanto mate es que soy lo máximo. Y voy a serle muy honesto, a mí mucho me gusta cuando, lo digo con respeto, yo respeto, yo no voy a criticar, pero no mucho me gusta cuando de repente la tendencia de usar tacuches de última moda y todo rollo así, porque solo contribuye a que esa debilidad se aumente, porque si de por sí tenemos la tendencia que podríamos creernos la divina garza, ¿ah? Híjole, entonces tenemos que cuidar mucho esa área. El evangelista, ¿sabe cuál es su debilidad? Empieza a menospreciar a los que no evangelizan como él. Qué desgracia, no pueden pararse y gritar el evangelio. ¿Dónde está el valor de lo? Él tiene el don de evangelismo, hombre. Entonces puede estar juzgando a los que no lo tienen. El intercesor se queda dormido orando, hermanos. Y él podría juzgar a los que solo logran orar media hora. El que tiene el don de intercesión. También el don de dar tiene su debilidad. ¿Había otra opinión por ahí, esposa? Solo no sé si viene después, pero por ejemplo, yo sé todos los dones, pero una pregunta con el don de dar. ¿Lo pueden tener los que no son cristianos también? Esa es muy buena pregunta, pero yo pienso que no. Ahí puede ser que sea lo que yo dije, es una persona generosa. Ahí se recuerdan que yo no estoy diciendo que los demás que no tenemos el don no podemos tener momentos intensos de generosidad. Lo que pasa es que el que tiene el don de dar se mueve de esa manera permanentemente. Sí me cuadra mucho lo que dijo Mayrita de que su hija le dice, mamá, ya te están agarrando de lenta, pues porque ya todo el mundo se dio cuenta que das y ahora todos vienen a pedirte plata aquí que les prestes, ¿no? O sea, se llaman dones del Espíritu Santo y el sello del Espíritu Santo se recibe cuando uno recibe a Jesucristo. Entonces, como don del Espíritu Santo, no. Que Dios haya podido darle esa cualidad a una persona de ser muy generosa, yo les aseguro que hay hinduistas, mahometanos, budistas que son muy desprendidos. De hecho, el budista practica algo que se llama ascetismo y el ascetismo es eso, está dentro de sus prácticas religiosas. El asceta puede renunciar hasta a su propia vestimenta. Ustedes saben que por eso ponen a Buda desnudo, por cierto. El asceta puede quedarse solo con un taparrabos, hermano, ¿va? Con tal de darle a los demás. Entonces, eso, claro que los demás seres humanos pueden manifestar cosas así, pero como don del Espíritu Santo, en lo personal, ahorita lo que yo creo es que solo los que somos cristianos somos los que tenemos al Espíritu Santo. No, estaba pensando, en el caso de mi papá, por ejemplo, vos lo conociste. Ya de último, él tenía, ya de último él tenía al Señor, definitivamente tenía el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero pues sí, tal vez sí fue un hombre muy generoso económicamente. No, esposa, pero no tenía el don de dar. Era muy generoso. Ahorita te explico que no tenía el don de dar y me vas a tener que dar la razón. Yo llego a compartirle el evangelio a mi suegro. ¿Saben con qué palabras me pero recibió? es que era por molestarte a vos. Espérese, deje que los demás escuchen. Llego a compartirle el evangelio a mi suegro porque lo iban a operar. ¿Saben con qué palabras me recibió? De una vez le digo que yo la casa no se la estoy dejando. Pero igual me la dejó. El don de dar no recibe a nadie con esas palabras, mamadita linda. No, sí era un hombre generoso. Sí era un hombre generoso. De hecho, sí nos dejó la casa al final del camino. Sí. Bendito sea Dios. Sí, era buena onda. Él era por lo que dice la hermana Mayra. Ahorita van a ver qué es el don de dar en Jesucristo. Miren, nuestro mejor ejemplo es Jesucristo. Bueno. Y miremos cómo era Jesucristo. Tu papá era un amor de gente y muy dadivoso, esposa. No te enojes. Pero no tenés don de dar. Don de dar no recibe a nadie con esas palabras, olvídense. El don de dar en Jesucristo. Filipenses 2, 6 y 7. El cual, siendo en forma de Dios, póngale atención a esta palabra porque nuestro mejor ejemplo es Jesús. No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Esto es la mejor descripción del don de dar. Y miremos cómo cuadra con el don de dar del Espíritu Santo. Filipenses 2:6. Lo vamos a analizar en base
al idioma original. Lo puse más adelante, mejor ahorita, perdón. Me recuerdo que lo puse en la diapositiva siguiente, que ahí no se veía claro. Ahí más o menos. Mis hermanos, esta es la Biblia interlineal. Aquí estamos leyendo el idioma original, digamos. Bueno, en la palabra donde dice no estimó el ser, que habla de Jesús con el don de dar, usa dos palabras, harpagmos, hegegomai. ¿Qué quiere decir? Arrebato que impele. ¿Qué es que impele? Impelir es yo no puedo evitarlo, yo lo hago sin pensar. Algo que no se detiene a meditar sin cálculos previos. Yo no sé si alguien puede leer entrega, ¿qué dice ahí? O solo dice entrega. Ya se fue mi esposita, que es la que lee, pero si alguien puede leer ahí abajo, ¿qué es lo que dice entrega? ¿Entrega qué dice? No, Sofía, si estás leyendo, tenés Aquí tu... te lo leo, perdón que fui a traer agua. Ah, Dice lo de abajo, ¿verdad? sí. Dice arrebato que impele algo que no se detiene a meditar, sin cálculos previos, entrega. Ah, sí, esa era toda mi pregunta. Si solo decía entrega, es que ahí me Ok. tapa un poquito, no sé, porque el formato de mi compu tal vez. Mis hermanos, lo que el Señor Jesús hizo fue no pensarlo. A él le dijo al Padre, mira, fíjate que si vos te morís en una cruz, ¿verdad? Ellos se salvan. Él en ese momento usó su don de dar. Él no se detuvo a Subir. calcular el costo de hacer eso, no se detuvo a pensarlo, no porque yo lo esté diciendo. Cuando la palabra dice no estimó el ser, eso significa harpagmos hegemonai, arrebato. ¿Qué es arrebato? ¿Cuándo usted le dice a alguien que es arrebatado? Hace las cosas, sí. El que tiene el don de dar, contrario a lo que algunos enseñan, cuidado con la enseñanza, mi hermano. Ahí se recuerda que un libro, aun si fue escrito por un teólogo cristiano, ¿sí? Y tengo un montón, mis hermanos, no crean que no creo en leer literatura cristiana. Tengo un tanate de libros. Es más, ya les conté que con esto empezamos el otro año. Acabo de terminar esto. Mis hermanos, aun si fue escrito por un teólogo cristiano, el filtro final es la Biblia. ¿Qué dice la Biblia del don de dar que tenía Jesucristo? No estimó, no se detuvo a pensar, ¿sí? Eso quiere decir, es un arrebato, o sea, la debilidad que tiene el don de dar, en el caso de Jesucristo, bendito sea mi Señor, que ni lo pensó porque nos ama tanto que dijo lo que haya que pagar con tal de que se salven, ¿va? ¿Saben qué es arrebato que impele? Y esto no es don de dar, ¿no? Esto es porque era mi cancha, ¿va? Mi cancha se puso mal en el aeropuerto hace muchos años. Y en el momento que me dijeron que le iban a operar, yo que lo operen en Estados Unidos, en Miami, $20,000. ¿De dónde iba a tener $20,000? Y yo me puse a hablar de vender la casa, ni era de nosotros. Me puse a llamar a todos mis clientes a que me pagaran, llamé a los dueños de las empresas a que me sacaran ese dinero, pero así, con exigencia como nunca le había exigido a nadie, mis hermanos. Eso es un arrebato. Yo no me detuve a pensar, ¿qué va a pensar José Mariano Castillo si yo lo llamo diciéndole que me tiene que depositar hoy, va? No, hombre, qué vergüenza. No, mano, perdona, pero estoy en una crisis, vos. ¿Y qué es un arrebato que impele? Ese no se va a detener a pensar. ¿Será que van a valorar la salvación que voy a pagar? ¿Cómo la van a usar? ¿Valdrá la pena que me sacrifiquen esa cruz? Eso no sería, no estimó el ser, sino que eso sería alguien que meditó, que pensó, ¿sí? Muchos dicen que tener el don de dar es que usted analiza bien dónde va a sembrar. No, mi hermano. Ese es otro don, por cierto, y lo vamos a ver. Sí existe ese don, pero no es el don de dar. Si usted analiza mucho antes de dar, no tiene el don de dar. La debilidad del don de dar es precisamente esa, lo que nos decía Mayra. El que tiene el don de dar, vos necesitas, aquí está, mano, ¿va? Y vamos a ver cuál es la solución, no se preocupe. Adelante, Isaí. Bueno, está bien, ahí está. Aló, Dale, Isaí, aló. te Sí, escuchamos. solo es una pregunta con respecto a eso. Nosotros, en algún momento, cuando somos bautizados por el Espíritu Santo, podemos generar ciertas habilidades o dones, ¿verdad? De No hecho, sé si es somos correcto. dotados de por lo menos un don espiritual cuando recibimos al Espíritu Santo.
Sí, pero como estábamos hablando al principio del don de hablar en lenguas, no sé si, porque algunos dicen, porque hubo un Fíjate debate que ahí no político. logro entenderte, mi brother. Tal vez muy callado, si pudieras hablar un poquito más recio. Ok, sí, como estábamos hablando, ahí se me escucha, Sí, ¿se sí, Sí, sí. escucha? Sí, ok, estábamos hablando al principio sobre hablar en lenguas, que es un don, y se ha acostumbrado a la gente de que si no estás bautizado con el Espíritu Santo, o si estás bautizado con el Espíritu Santo, tenés que hablar en lenguas. Esto también quiere decir que si uno no está bautizado con el Espíritu Santo, también no puede tener el don de dar, o como está diciendo ahorita, pastor, Es, sobre es, pensar las cosas, ¿va? Uno se pone a analizar, "Ah, pero me voy a quedar sin plata ahorita, aunque en mi corazón yo tengo las ganas de darlo, pero me voy a quedar y necesito para la luz, para el agua, para la gasolina". Entonces, ¿cómo podemos saber o discernir sobre esas cosas? balancear. Solo, perdón, Isaí, ni siquiera te preocupes si no lo tenés. No olviden, mis hermanos, el Espíritu Santo reparte como a Él le es dado. Yo soy el pastor de mi iglesia. Yo les dije, yo no tengo ese don. ¿Sí? Se los demuestro. Llega alguien llorando a la iglesia diciéndome que su hija se murió y necesita para la caja de su hija. El que tiene el don de dar, ¿qué va a hacer de inmediato? Darle. ¿Cuánto necesitan? Aquí está, man. Salga de su apuro. No, ¿sabe qué hice yo? Espéreme, hermano. ¿Sabe qué? Yo voy a ir a dejar el dinero a la funeraria, donde le van a dar la caja a su hija. No, 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 ¿cómo va a creer que yo los voy a molestar con eso? No, hermano pastor, démelo a mí, yo voy a ir a pagar. No, 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 hermano, es que fíjese que es una política aquí en la iglesia. Yo voy a ir a pagar a la funeraria. Sí, le vamos a ayudar. Mañana mismo yo estoy en la funeraria que le va a hacer la caja a su hija y yo voy a ir a pagar. Al final les cuento, era mentira. El cuate se inventó una historia, no se había muerto ninguna hija, hasta puso a hablarme alguien ahí de la funeraria, y me insistió de la funeraria, no, mire, deposíteme, es más fácil, yo tengo un número de cuenta, no, 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 yo voy a ir, de hecho quiero que con el hermano escojamos juntos la caja, o sea, era mentira. Ahora, el que tiene el don de dar, lo va a dar. Mi brother, no te preocupes si no lo tenés, sencillamente el Espíritu no te lo dio a vos como no me lo dio a mí. ¿Saben qué es lo lindo de eso? Nos complementamos unos a otros. Si uno de nosotros en la iglesia fuera como Jesucristo y tuviera todos los dones, a ese cuate, ¿quién lo aguanta usted? Sí, lo que pasa, pastor, es que a veces nos acomplejamos, ¿va? De decir, bueno, si yo no doy, Dios no me va a bendecir. A veces nos acomplejamos con esa No, naturaleza. perdona, Isaí. Aquí ya me mencionaste otra cosa. Dar es una orden para los cristianos, como evangelizar es una orden para los cristianos. Aquí sí ya Ajá. me dijiste algo diferente. Y yo no doy, exacto. Ok, ¿Verdad? Pero, ok, por ejemplo, el ok. diezmo es una orden para los hijos de Dios. Eso no es. Sí, está establecido. Hasta dijo, me robaste cuando no lo diste, porque eso era mío. ¿Ah? O sea, ahí sí. En esto me habéis robado, dice. O sea, te soy sincero, el diezmo es lo mínimo que el Hijo de Dios debería dar, digamos. ¿Va? O sea, ese no es donde dar. Yo diezmo todos los meses desde hace años, brother, ¿va? Te diría desde hace 15 años, pero no tengo el don de dar. El que tiene el don de dar, diezma, y ese es su paso número uno. Él quiere hacer, eso no le alcanza, él quiere hacer 50,000 cosas más, ¿va? Sí, ahí sí estoy de acuerdo con vos, Isaí. Si vos no dieras, sí tenés un clavo. Y te voy a decir por qué. Gálatas 6:7 dice que la única forma de recibir Sembrando. es sembrando. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. El problema a veces, mis hermanos, es que la ley de la siembra y la cosecha no es inmediata, como todo el mundo de la fe, no es inmediato. Cuando la Biblia dice, si tú le dijeras a un monte, muévete, se moverá, no dice que va a ser en ese instante. Dice se moverá. Vos seguís llorando de que se va a mover, se va a mover. Pero la gente, como vivimos en una era de inmediatez, cree que es. Y hay quienes le dicen a uno, pero si alguien me y no pasó nada. No, papadito. Es siembra. Cuando usted siembra físicamente, ¿tiene o no tiene que esperar que salga la planta? Entonces, Isaí, sí, el que no da sí que se sienta mal, mi brother. Y que se sienta muy mal. Porque él no se Sí, negó sí. a sí mismo siendo Gracias. Dios. ¿Cómo no vamos a poder nosotros dar algo? Ahora, de eso, ¿a dónde dar? Que ahorita ya lo vimos en detalle, ¿qué es el dónde dar? Una gente que no contempla, que no estima, que no piensa,
ve un necesitado y ¡pum! Ahí está, ve una necesidad en la iglesia, ¡pum! Ahí está, o sea, el diezmo, eso para él es el ABC. Al que tiene el don de dar el diezmo le da risa, man. No es así, le da risa en el sentido de el cumplimiento de hacer eso, para él es, no, hombre, lógico, ¿ah? Pero no sé si aclaréis ahí. Si no das, y ahí sí hay clavo. Sí, no, estaba ahí con esa duda, ahí estábamos puestos. Gracias. Perfecto. Creo que, bro, tenías levantada desde hace rato la mano. Miro ahí la manita de María, pero no estoy seguro. No he visto, quiero ver. Yo sí he visto ahí que pone su manita el bro. Era, pero cuando había preguntado eso de la pregunta anterior, entonces yo había buscado en Meta qué significaba esa no me recuerdo. Ah, liberalidad. Sí, y entonces yo busqué en Meta qué significaba eso, y por eso había levantado la mano, pero como ya lo pasaron. Ah, bueno, y sí se parecía más o menos el... Sí, busqué justamente en esa plataforma porque es lo que hoy en día gobierna muchas ideas. Sí, Meta es de alguna manera la inteligencia artificial unida en una, ¿verdad? Sí. Correcto. Avancemos entonces. Muy bien, gracias, bro. ¿Viste? Buena onda. Perdón que no hayamos visto. He estudiado varios enfoques al respecto y hay un enfoque que dice que quien tiene el don de dar es analítico de su siembra y evalúa con detenimiento antes de ofrendar. Pero con sinceridad no dan ninguna base bíblica para afirmar esto. Ninguna. En lo personal encuentro mucho más fundamento bíblico para creer que el que tiene este don lo hace con liberalidad, que ya vimos lo que es, movido por el Espíritu Santo, que ya vimos que en el idioma original es arrebato. ¿Cómo lo hizo? ¿Quién? Jesucristo. No estimó, él no calculó. No avancemos todavía. Entonces, por supuesto que puede tener un lado de riesgo como todos los dones, pero no olvidemos, mis hermanos, por eso el Señor se inventó la iglesia, porque todos los dones unidos se complementan unos a otros, eso es lo lindo. Por eso mismo los dones espirituales son complementarios unos con otros, hacemos una amalgama que funciona chilerísima, ¿va? Sí, el que tiene el don de dar, hubiera llegado este estafador a decirle, mi hija se murió y necesito para la caja, ese tipo se va con dinero. El que tiene el don de dar reparte con liberalidad, mi hermano. No la piensa tanto, no estima, sino que da. A Jesús su padre le dijo, vas a la tierra a morirte por él. Renunció a sí mismo, mi hermano. Démosle por. Aquí ven, ya me quedan 6 minutos. Para entender el riesgo de quien tiene el don de dar. Algunos han de conocer a este teólogo, si no búsquenlo, es muy bueno, Miguel Núñez. El predicador como teólogo, su vida personal, eso no sé, mi hermano, por si después se encuentra algo ahí, porque a veces pasa, hermano, no, como teólogo. Y teólogo cristiano Miguel Núñez, de hecho, recomienda, por ejemplo, no entregar la tesorería o la administración de la iglesia a alguien que tenga el don de dar. Fíjense, él dice, no le vaya a entregar la tesorería a alguien que tenga el don de dar, porque se mata la plata en 2 días. Eso sí, ya alimentó a los pobres, ya hizo de todo, pues se acabó. Pero mire lo que él dice también, y tampoco se le entregue a alguien que no diezma. A ninguno de esos dos se le entrega la tesorería de una iglesia. Ni al que tiene el don de dar, porque se va a inclinar por un lado, ni al que no diezma, jamás, porque su cosmovisión es muy humana. Y nos ha tocado vivir eso, mis hermanos. Hemos estado en iglesias donde el que no diezma ha tenido la tesorería, y honestamente ha sido terrible, porque no permiten avanzar nada. Todo lo requete contracalculan, ¿va? Entonces, ni uno ni lo otro, tiene que haber balance. A mí me gustó mucho este enfoque, ¿sí? Sí, si la persona no diezma, todavía no ha hecho ni el ABC de cómo se mueve el dinero en el reino de Dios. ¿Cómo va a administrar el dinero de Dios? Dios me guarde, hermano. Yo no voy a dejar que se haga nada, ¿va? Ambos serían de polos extremos. El primero podría dejar sin fondos a una congregación ayudando a los pobres y eventualmente, como decía el hermano, no tener fondos para pagar la luz eléctrica del templo. Claro está que el aspecto milagroso de Dios podría ser algo sobrenatural y al final le cortan la luz y sigue funcionando el foco, eso. Pero no olvidemos que un milagro es la interrupción del modo cotidiano de las cosas por una intervención sobrenatural. No es que se va a dar siempre. Puede ser que el que tenga el don de dar haga una locura y se mate todo y Dios sobrenaturalmente, como nos compartía Mayra, haga que alguien pague la luz, por ejemplo.
pero no se va a mover así siempre, todos los meses. Por eso puso Dios otros dones. El segundo, el que no diezma, no tendría una cosmovisión de fe y por lo mismo interrumpiría o obstaculizaría el avance de la obra. No conviene a ninguno de esos dos polos. Avancemos porque quiero todavía terminar con qué se complementa. Entonces, ¿qué debe hacer quien tiene el don de dar? Si se trata del mover de la iglesia, debe aunar a dos dones complementarios, que eso los vamos a dejar para enero, mis hermanos. Ya vimos que este es el penúltimo estudio del año. Luego solo doy la celebración de Navidad a la luz de la Biblia y vamos a suspender por diciembre, ¿verdad? O sea, la mitad de diciembre. 1 Corintios 12, 28. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, aquí viene el don de dar, los que ayudan, pero inmediatamente después de los que ayudan, ¿quiénes vienen? Los que administran. Para que vea que el contexto es de los dones, luego menciona, por eso lo dejé, los que tienen don de lenguas. Hay gente que tiene don de administrar. El primero al que se tiene que pegar el del don de dar es al que tiene el don de administración. Sobre el filtro de que sea un cristiano, por supuesto, y que como mínimo, bien, hermano, porque sabe cómo se mueve el reino de Dios. No sé si yo sí comparto lo que dicen ellos. Porque si no, olvídense, le está entregando a alguien que no tiene fe. Entonces, don de administración con don de dar. Solo que ¿cuál es el problema? Avancemos que me quedan 4 minutos. Démosle por. Quiero cumplir con el tiempo. Hay otro don importante que complementa a estos dos. ¿Qué creen que sucedería si siempre hay una dupla permanente entre el que tiene el don de administrar con el que tiene el don de dar? ¿Qué va a pasar con esos dos? ¿Se van a pelear? Exacto. Eso va a ser un pleito seguro. Uno que le quiere repartir a Raimundo y medio mundo, y el otro que dice, espérate, vamos a ir a averiguar si se murió la niña realmente, ¿va? Es que vos sos bien... Conozco a dos así. No tenés corazón para la gente, de balde estás aquí, entonces ese va a ser un pleito. Entonces, ¿cuál es el tercer don complementario? Recordando lo que hemos visto, los dones no suprimen nuestra personalidad, no se le olvide eso. ¿Quién es el dueño del don? Mi hermano, Dios. Pero ¿quién controla ese don en sí mismo? El ser humano, ¿o no lo vimos? El don no controla al profeta, el profeta controla el don. De hecho, no se sabía, pero según la Biblia podemos resistir al Espíritu Santo. A mí me encanta eso, le voy a decir por qué. Dios es un caballero, es respetuoso de nosotros. La personalidad nuestra la deja el Señor. ¿Sabe usted que muchos saben qué libro escribió Pablo? Porque plasma su personalidad en la forma en que escribe. Eso es maravilloso lo que acabas de poner, y ese es Jesucristo. Pero fíjate que generalmente Dios no lo hace así, y yo estoy seguro por qué, fíjense. Porque le gusta que tengamos esa dependencia unos de los otros. A mí me encanta eso, fíjense. Que no haya un salsa que se maneja la mayoría de dones, sino que yo necesito de mis hermanos. ¿Va? Fíjense que hay hermanos que tienen don de misericordia. Y eso le hacen ver a uno también, al que tiene don de administración, papaito, este sí es el momento de... Así a un lado tu rol administrador y entonces nos complementamos. Recordando lo que hemos visto, los dones no suprimen nuestra personalidad, entonces sí se pelean, ni poseen a quien los porta. Entonces solo terminemos viendo cuál es el segundo don con el que se complementa el don de dar. Dale, por favor. Romanos 12:8. El que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad. Ahí viene el don de dar. Pero ¿qué dice después? El que preside con solicitud. ¡Wow! ¿Qué es solicitud? En el idioma original es spodé, decisión, determinación, guianza. Se dice de quien tiene autoridad de Dios, que en este caso es de Dios, para tomar decisiones. Pero no solo eso, ha sido probo en cuanto a decidir con efectividad para lograr los fines. ¿Qué quiere decir eso? Ya tiene años donde ha sido probado de que cuando él decide, las cosas terminan funcionando. O cuando ella decide, las cosas terminan funcionando. Entonces Dios complementa a estos dos para que no se estén peleando con un tercero que preside, que al final va a tomar la decisión, va a escuchar lo que dice el que tiene el don de dar, va a escuchar lo que dice el que tiene el don de administrar y va a tomar un sano punto medio probablemente y va a decir, miren muchacha, esta vez, fíjense que honestamente, yo considero que sí era lo correcto ir a verificar si realmente la hija del don se había muerto.
De todos modos, pues ya se había muerto, no era una cosa de que había que hacerlo ahorita o se muere la niña, no sé si me explico, ¿ah? Sí había chance de ir y pagar. Cuando llegaron los niños saqueos, los jóvenes saqueos que se les quemó la casa, fuiste a Los verificar. jóvenes que se les quemó la casa. Yo fui a averiguar y fui a ver la casa, tomé fotos, mis hermanos, vimos la casa que se había quemado y se les ayudó. Lamentablemente, sí, al final pues eran haragancitos, no querían trabajar, mis hermanos. Y entonces hasta ahí llegó la ayuda, ¿verdad? Pero entonces, esos tres dones se complementan, mis hermanos. El que tiene el don de dar, el de administrar y el que preside. Se fue el volumen. Solo una Perdón, pregunta. alguien dijo que se fue el volumen. ¿No? ¿Se No. oye bien? ¿Qué es el don de presidir? Precisamente, el que decide, el que tiene determinación, el que guía, el que sabe tomar decisiones. Créanme que es un don del Espíritu Santo. Quien tiene autoridad para tomar decisiones y ha sido probo. ¿Qué quiere decir eso? La gente se da cuenta que lo que decide al final funciona. Porque tiene ese don, ¿me entienden? Entonces decide. ¿Quién era este? Por ejemplo, en la Biblia, yo sí puedo citar al apóstol Pablo. El apóstol Pablo sabía que lo iban a trancasear en un lugar, que lo iban a encadenar, pero de todos modos iba, porque él sabía que iba a ser efectivo en ese lugar para lo que tenía que hacer, a pesar de que sabía. Entonces él tomaba decisión. Él presidía. De hecho, la mayoría de apóstoles tienen el don de presidir, ni modo. El don de presidir es casi indispensable para los puestos de liderazgo en una congregación. Finalmente es el catalizador. Es bien difícil porque juega la carne del sándwich. Está entre los dones y tiene que navegar entre los dones y catalizarlos, ¿va, hermano? Para que la cosa siga caminando sin que se desbalance de una vez. ¿Te leo qué quiere decir aquí? ¿Perdón? Es cabal lo que tú decís, pero te leo lo que encontré. Ah, dale, dale. Dice, es la capacidad sobrenatural que Dios concede a algunos para guiar, encabezar o dirigir a un grupo de personas o una iglesia y armoniosamente colaboren para alcanzarlas y así glorifiquen juntos a Dios. Está básicamente explicado en otras palabras. Entonces, mis hermanos, sí hay debilidades, hay unas fortalezas enormes. Dios bendiga a los que tienen el don de dar. Yo sí les digo una cosa finalmente. Si usted tiene el don de dar, que de repente se ha vacilado dando, mi hermano, o se han aprovechado de usted o algo, no se preocupe. Mira, al final del camino es mejor equivocarse amando que siendo pichicato. Yo prefiero que Dios me diga cuando llegue al cielo, vos te vacilaste, man. A esa persona no le tenías que haber dado. Prefiero que me diga eso, a que me diga vos dejaste de ayudar a un montón de necesitados según vos por... mira, no permitiste que avanzara este ministerio según vos porque estabas... nosotros tuvimos una experiencia en una iglesia que tuvimos que atender, mis hermanos, que los fuimos a ayudar, que tenían su cierta cantidad de dinero que le llamaban la vaca sagrada, fíjense ustedes. Y nosotros tuvimos que ir a ayudarles a intervenir y todo eso porque tenían plata y no la usaban. Y había de repente un hermano en una situación bien difícil que necesitaba una medicina, pero no, porque eso es pro templo o logrón. O sea, que el hermano se muera, pero vamos a, híjole, entonces ya se estaban desbalanceando. Y ahí sí, es de las experiencias que hemos tenido, donde hemos visto que cuando se le da la tesorería a alguien que está desbalanceado, no funciona la cosa. Bueno, mis hermanos, vamos a orar para terminar. Gracias por haber compartido este tiempo. Me pasé 4 minutos, no suelo hacerlo, pero era para terminar la semana entrante, mis hermanos. Vamos a ver el tema de la Navidad, porque en primer lugar sí tiene que ver con el don de dar. Perdón, alguien habló por ahí. No. Bro, yo he abierto el bro. Dale. Por ejemplo, así como hoy que muchos pastores te roban el dinero, no generalizando a todos, pero a muchos, ¿te podría estorbar ese don de dar? Sí, de hecho, por eso dije que al que tiene el don de dar se lo pueden vacilar. Definitivamente, brother. Hermanos, yo creo que es Vox Populi, lo hemos visto notoriamente. Pastores con autos último modelo, yo les puse tacuches de lujo, unas mansiones. O sea, honestamente, no hay ni siquiera que hacer una investigación. Carro el último modelo. Es absolutamente notorio que están lucrando con eso no, ni siquiera se tiene que investigar. Pero el que tiene el don de dar, bro, muy buena tu pregunta, ese va a seguir dando. Ahora, les voy a decir una cosa. No olviden que la bendición cuando uno da, viene de Dios. Amén, así es. Si nosotros vemos lo que dice de esa gente que se enriquece a costa del ministerio, mis hermanos, dice que son más hijos del infierno que los mismos fariseos. Eso es bien delicado.
En su momento lo vamos a ver, yo creo que puede ser un buen complemento, fíjate, bro, porque el castigo para esa gente va a ser bien fuerte, mis hermanos. Eso es bien delicado. Entonces, muy buena tu pregunta, bro. Yo creo que sí viene al caso. Eunice, muy buenas preguntas están surgiendo, mis hermanos. Esta es muy buena. Y si la gente le regala al pastor. Hace poco Selvin, que está por aquí, creo yo que todavía está por aquí, me preguntó, ¿vos qué harías si alguien viene y te regala una camioneta Mercedes-Benz último modelo? Me dice Selvin. Y lo que yo le dije fue, la vendo, compadre. La vendo, compro un mi buen carro, sí, porque honestamente salgo mucho al interior de la República, no me gusta que se me esté quedando el carro a cada rato, es hasta peligroso. Yo le dije a Selvin esa vez, la vendo, man. Compro mi buen carro, tal vez no nuevo, pero bueno, que no se me ande quedando, y no ando en esa camioneta jamás, Leo. Porque los siervos de Dios tenemos que tener sabiduría, hermanos. Por eso les digo, ¿yo para qué necesito un Rolex de oro, sinceramente? Si esto me da la misma hora que me da un Rolex de oro. Me costó 110 quetzales. ¿Para qué necesito un Rolex? Si no es solo para presumir. Entonces aquí en la pregunta que hiciste por ahí, no sé quién fue que la hizo. Y si la gente le da al pastor, claro, es malo. A mí me han regalado miel. Ahí Sofía me regaló una mi miel ahí, Walter y Sofía me regalaron una mi miel ahí deliciosa. Una canasta nos dieron la vez pasada con víveres, gracias, gracias. Una canasta con víveres nos dieron las mujeres virtuosas. Gracias. No, eso no es malo, magnífico. Pero sí tenemos que ser sabios los pastores en no caer nunca en ostentosidad. ¿Qué es ser ostentoso? Precisamente, lástima que no les puedo contar todo, pero acaban de sentarse con nosotros unos hermanos de un ministerio que nos dijeron, nos decepcionamos tanto porque le ayudamos a un ministerio y el primer mes ese siervo ya andaba con un reloj sí, no, de oro. Y ellos se dieron cuenta, la gran no, hombre, no es así la cosa. Entonces, buenas preguntas, muchachos. Yo creo que tenemos que ser muy sabios los siervos de Dios. Se ha perdido esa sabiduría en la iglesia. Se ha perdido. Les regalan un auto último modelo y ahí andan luciendo el Mercedes. Aunque ellos sepan que no es robado, pero no es sabio. La Biblia dice, andad sabiamente para con los de afuera. De por sí se tiene esa fama de los pastores. Y vas a andar, y encima de todo, muchas veces en esas iglesias hay gente bien pobre, pasando grandes penas. Y el cuate va entrando en un mes y dice uno, también hay que tener los dedos de frente, y eso ya se llama sentido común, no es ni siquiera un don, mis hermanos, o sea, pero buenas preguntas, mis hermanos. Si ponen su carita, les tomo la foto y luego oramos, esposo, oramos. Ya podemos quitar la presentación, perdón que nos pasamos un poco, mis hermanos, tal vez por ser el penúltimo estudio, me tienen un poquito de paciencia. Ya puedes quitar la presentación, Marisol, ¿estás de cabeza? Conmigo se va a ver la carretera. Aquí te tomamos a la carretera. Dale, compadre, porque hasta bien habla de vos, mano, porque ahí estás, no pusiste pretextos. Un montón ponen ahí pretextos, pero ahí vas vos conectado. Bueno, foto a la 1, a las 2, y me espera porque tengo 2. Y a las 3. Ahorita, espérenme un segundo. Dale tranquila que por el corre-corre la semana pasada ahí no se pudo. Espérenme. Solo 3 se salieron, siempre se salen los mismos 3, ya les di color, fíjate. Bueno, pero fíjense que no puedo hacer nada aquí, no sé por qué. Son muy feos. Espérenme. Aquí la voy a capturar yo artesanalmente, no hay pena. Sí, me está costando. No se preocupen, hombre, ahí está, artesanal. Las voy a tomar yo. Mi amor, porque no me sale. Dale. Las voy a tomar yo. Dale, ok, gracias. Ahí va, Abrilita. 1, 2 y 3. Ahorita les doy la otra. 1, 2 y 3. Muy bien. Listo. Oremos, hermano, oremos. Padre, yo te quiero dar gracias de verdad y mi corazón se siente muy agradecido, Señor, de verdad, mis hermanos, yo quiero bendecirlos, de verdad. Padre, gracias por los hermanos que están cansados, han venido del trabajo, Señor, y ahí tal vez reposando un poco, pero o escuchando tu palabra, tratando de aprender de ti. Te pido que acompañes a Bro en su viaje, si alguien más viene manejando, Señor, y ha estado ahí escuchando la palabra, bendícelo, Señor. Yo sé que no dejas pasar esto, Señor. Yo sé que tú tomas en cuenta
el esfuerzo de cada uno por aprender de tu palabra, por irnos discipulando, Señor. Gracias, Señor, porque todos aprendemos, me incluyo, Señor, todos aprendemos de ti, Señor. Todos vamos mejorando nuestro conocimiento de ti, Señor, conforme a tu palabra, que es la palabra profética más segura, Dios. Bendice a todos los que tienen el don de dar. Bendice a los que tienen el don de administrar, Señor. Bendice a los que tienen el don de presidir. Bendice, Señor, a toda la gente que trabaja, Señor, por la expansión de tu reino, que es lo que finalmente importa. La meta final, Señor, que no es ni siquiera llenar iglesias, sino llenar el cielo de gente, Padre. Gracias, Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios me los bendiga, mis hermanos queridos. Bendiciones a todos. Les quiere mucho. Un abrazo. Bendiciones. Buenas noches. Dios, Buenas Yasmín. noches, Gusto hermanos. Que Dios los verte. bendiga. Bendiciones.